Hola a todos mis futuros psicólogos de la Universidad de Unini. Hoy estudiaremos estadística descriptiva, el capítulo número 1. Quiero dar un saludo especial también a toda esa gente bella de Psicopoder de YouTube, a toda esa comunidad que se preocupa por entrar cada día a mi canal. Puedes compartirlo con otra persona también y por supuesto suscríbete. Recuerda que todo el material acá estudiado porque somos estudiantes de psicología y quiero compartir este video apegado a los contenidos y a las bibliografías que nos envía la Universidad Internacional Iberoamericana, Unini. Quiero que puedas beneficiarte y que puedas descargarlo y oírlo, incluso verlo, para que puedas reforzar mejor este material que te será de mucha utilidad para ti y para mí, por supuesto. Cuando coloquialmente se habla de estadística, se suele pensar en una relación de datos numéricos presentada de forma ordenada y sistemática. Esta idea es la consecuencia del concepto popular que existe sobre el término y que cada vez está más extendido debido a la influencia de nuestro entorno, ya que hoy día es casi imposible que cualquier medio de difusión, periódico, radio, televisión, etc., no nos aborde diariamente con cualquier tipo de información estadística sobre accidentes de tráfico, índices de crecimiento de población, turismo, tendencias políticas, etc. Solo cuando nos adentramos en un mundo más específico como es el campo de la investigación de las ciencias sociales, medicina, biología, psicología, empezamos a percibir que la estadística no solo es algo más, sino que se convierte en la única herramienta que hoy por hoy permite dar luz y obtener resultados y por lo tanto beneficios en cualquier tipo de estudio cuyos movimientos y relaciones por su variabilidad intrínseca no puedan ser abordadas desde la perspectiva de las leyes deterministas. Podríamos, desde un punto de vista más amplio, definir la estadística como la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. La estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad de incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos, así como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su caso formular predicciones. Podríamos por tanto clasificar la estadística en descriptiva cuando los resultados del análisis no pretenden ir más allá del conjunto de datos e inferencial cuando el objetivo del estudio es derivar las conclusiones obtenidas a un conjunto de datos más amplio. Estadística descriptiva describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. Estadística inferencial, apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos.
tenemos algunos objetivos de la estadística descriptiva, como son, primero, el objetivo principal de este primer capítulo es obtener una impresión general e intuitiva sobre el cometido de la estadística descriptiva en particular y sobre la estadística en general. Consiste básicamente en una primera familiarización con la estadística, su lenguaje y sus bases. Segundo, tenemos que dicho acercamiento permitirá adquirir habilidades para conseguir una tabla de frecuencias, un diagrama de barras y algunos índices descriptivos, así como saber interpretar dichas herramientas de una forma práctica y útil. Se debe aprender a relacionar también la información buscada con el tipo de variable que se esté tabulando. Tercero, siempre hay que tener en cuenta que los datos con que contamos no son siempre los más útiles para obtener las conclusiones que nos gustaría. Es por ello que debemos observar las ganancias en términos de facilidad de interpretación y de disposición de la información original. Anexo a este tema se encuentra material referente a las representaciones gráficas de variables, tanto discretas como continuas, en el que se mostrará el análisis óptimo para cada variable, así como a obtener la mayor información posible de una base o una representación. A manera de introducción, punto 1.1. La estadística descriptiva se ocupa de la descripción de datos experimentales, más específicamente de la recopilación, organización y análisis de datos sobre alguna característica de ciertos individuos pertenecientes a la población o universo. Llamamos población a un conjunto bien definido sobre el que se observa o puede observarse una cierta característica. Puede ser finita o infinita. El tamaño de la población es el número de individuos que tiene su cardinal. Lo denotamos con la letra N mayúscula. Si la población es muy grande, se hace muy costoso y en algunos casos imposible considerar cada individuo y se realiza una selección denominada muestra. Una muestra es un conjunto de individuos de la población que refleja las características de ésta lo mejor posible. Si las características quedan bien reflejadas, se dice que la muestra es representativa. El tamaño de una muestra es el número de individuos que tiene. Lo denotamos por la letra N minúscula. Si muestra y población coinciden y por lo tanto N mayúscula es igual a N minúscula, sabemos que estudiaremos a toda la población seleccionando el 100%. A esto se le llama realizar un censo. Una variable X es un símbolo que representa una característica a estudiar en la población. Llamamos dato, entre paréntesis, X, al valor numérico o no que la variable toma sobre un individuo concreto de la muestra. En el punto 1.1.1 tenemos etapas de una investigación. En toda investigación científica pueden identificarse estas fases que siguen un orden cronológico evidente. Para llevar a cabo cada una de ellas es imprescindible que las anteriores estén correctamente realizadas. A. Diseño de estudio. B. Recolección de la información. Quiere fase de campo, entre paréntesis. C. Análisis de la información. Dentro del análisis de la información tenemos tabulación de los datos, estadística descriptiva, inferencia estadística. Y la letra D, discusión y conclusiones. A. Diseño. Es la planificación de todo lo que se va a hacer. Se confecciona un protocolo en el que se justifica la necesidad de una investigación.
se demuestra su viabilidad y se explican los recursos y gastos que se emplearán. La elaboración del protocolo ayuda decisivamente a clasificar y ordenar las ideas, así como a prever las dificultades y prevenir sus soluciones. Además, es necesario presentarlo a los comités científicos, económicos y éticos para obtener autorización y apoyo económico. B. Recogida de la información. Recopilación de datos. Fase de campo. La calidad de los datos es requisito imprescindible para la validez de la investigación. Es fundamental la motivación adecuada de todas las personas implicadas. Los decretos, entre comillas, pueden conseguir que se obtenga información, pero no que ésta sea de calidad. Un ejemplo muy ilustrativo es el incremento del rendimiento del Departamento de Cálculo del Proyecto Manhattan, cuando el ser encargado de ello, R. Feynman, consiguió motivarles informándoles del objetivo de su trabajo. Un segundo ejemplo más próximo en el tiempo es el estudio español de malformaciones congénitas, en el que desde hace 30 años más de un centenar de médicos registran meticulosamente información sobre 200 variables de cada bebé malformado nacido en su centro y de otros tantos controles sanos. C. Análisis de la información. Comienza recopilando la información más relevante en forma de tablas. Continúa haciendo estadística descriptiva de lo observado y culmina haciendo inferencia estadística para ver hasta qué punto los resultados encontrados en la muestra pueden extrapolarse a la población. D. Discusión y conclusiones. Se elaboran teniendo en cuenta los conocimientos previos que había sobre el tema y los resultados obtenidos en esta investigación. Esta disciplina, análisis de datos, cubre el tercer punto. 1.1.2 Tipos de estudio en ciencias de la salud y sociales. La lógica de la investigación es prácticamente la misma en todas las ciencias, pero en las ciencias de la salud somática o psíquica, individual o colectiva, concurren algunas circunstancias que le confieren matices especiales. Los estudios en este campo pueden clasificarse en tres grandes categorías. Primero, estudios experimentales. Las unidades de experimentación son animales o cultivos de células o tejidos. También se le llama investigación básica. 2. Estudios clínicos. Se estudia a pacientes o grupos aquejados de enfermedades o anomalías. Dentro de este grupo, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados se consideran hoy en día imprescindibles para demostrar la ventaja de un procedimiento terapéutico nuevo sobre sus competidores. 3. Estudios epidemiológicos. Se estudia típicamente, aunque no siempre, a individuos sanos, para detectar factores que favorecen o dificultan la aparición de enfermedades. Este tipo de estudios son imprescindibles en medicina y sociología preventivas. Téngase en cuenta que el paradigma de la medicina no es curar todas las enfermedades, sino evitar su aparición. 1.1.3 Tipos de variables. Tenemos primero cuantitativa. Toma valores en un conjunto prefijado de valores numéricos. Se puede medir y cuantificar, es decir, se puede asignar un número a su valor. Serían variables cuantitativas, por ejemplo, la edad, el peso, el número de hermanos, el IVA de una factura, etc. Las variables cuantitativas pueden ser, a su vez, discretas y continuas. Discretas son aquellas que representamos con números estrictamente enteros. Estarían en este grupo, por ejemplo, el número de hermanos o el número de albaranes que entra en un almacén
durante un ejercicio determinado. Continuas son aquellas que pueden tomar también valores decimales. Se encuentran en ellas el peso o los salarios de los trabajadores, ya que se puede cobrar 1.200 euros, 1.200,01 euros, 1.200,02 euros, etc. Categórica o cualitativa son aquellos caracteres no susceptibles de medida, no cuantificables. Solo se las puede nombrar cualitativamente, no se pueden medir. Es el caso del sexo, forzosamente es hombre o mujer, entre paréntesis. De las variables dicotómicas, solo se puede contestar sí o no. De la satisfacción con un superior, muy satisfecho, normal, insatisfecho, muy insatisfecho. Estas pueden también subclasificarse en ordinales y nominales. Las ordinales, a pesar de ser categóricas, pueden ordenarse o graduarse. Ocurre con la variable anteriormente citada de la satisfacción, en la que sabemos que estar muy satisfecho es mejor o más positivo para la empresa contratante que estar insatisfecho. Nominales no pueden ordenarse. Ejemplos claros son el sexo de las personas, el color de los ojos. Punto 1.2. Tenemos las medidas de posición. Entre ellas, en primer lugar, tenemos a la media. Ese es el punto 1.2.1. La media, entre paréntesis, lleva una X arriba, un guión bajo o una raya. Dice que la media suele definirse como el centro geométrico o valor relevante de la distribución de frecuencias. Se trata de un valor representativo de una serie de datos recogidos sobre una determinada variable. Es algo que todos teóricamente conocemos. Por ejemplo, el valor medio entre 2 y 4 es 3 y el valor medio entre 100 y 200 es 150. Existen varios tipos de medias, pero la que se utiliza generalmente es la media aritmética.